Jesús y la Samaritana, una historia de amor improbable. Así he querido titular esta reflexión, que espero que me podáis acompañar y ver si realmente responde, ¿no?, a esa historia de amor improbable. La verdad es que cuando reflexionamos en este capítulo 4 de Juan, en esta historia, que puede ser un poco larga de leer, pero que merece la pena, como hemos hecho en el culto, pues de leer todos y cada uno de esos versículos tan llenos de detalles, ¿verdad? Pues como digo, es una historia que en cuanto que nos acercamos a ella, vemos unos contrastes evidentes con la historia que reflexionamos la semana pasada, que Gabriel compartió con nosotros, del encuentro de Jesús con Nicodemo. La verdad es que el líder de los fariseos llega en la oscuridad, y al final de su encuentro, su fe sigue siendo, vamos a decir, ambigua. Aunque Gabriel nos compartió que esa fe va quizás a progresar a lo largo del Evangelio, donde Nicodemo va a volver a aparecer y parece, ¿no?, que llega a un compromiso mayor con Jesús, en este primer encuentro no se evidencia de esta manera, ¿no? Aunque es una persona que tiene, en comparación con la mujer samaritana, más probabilidades de comprender a Jesús y de acogerle, se marcha confundido y sin un compromiso demasiado claro. Por el contrario, en la historia que hemos leído, Jesús se encuentra con una mujer samaritana al mediodía, la hora más luminosa del día. Como digo, en contraste evidente con la noche que buscó Nicodemo, ¿no? Y en apariencia, pues una persona con menos probabilidades de comprenderlo, porque no era una mujer, evidentemente no se podía comparar con un líder de los fariseos en el conocimiento de los textos sagrados, etcétera, etcétera, ni en su posición, ni en ninguna otra cuestión, ¿no? Sin embargo, lo que ella recibe es algo que la llena de gozo, reacciona plenamente a la conversación de Jesús, le reconoce como Dios, como el Mesías, incluso se convierte en una de las primeras testigos para anunciarlo a toda la comunidad. Por lo tanto, solo acercarnos, aunque sea de manera rápida, ¿no?, a los dos textos, vemos contrastes evidentes. La verdad es que para poder entender esa historia de amor a la que os hago referencia y entenderla como improbable, pues también deberíamos de reflexionar en esas circunstancias que rodeaban a esta mujer, ¿no? Esta primera quizás ya la hemos citado, y es que la mujer viene a Jesús, o el encuentro de Jesús con esta mujer se produce al mediodía, lo cual resulta ya de por sí inusual, porque no era lo normal ir a por agua al mediodía. Yo, que soy sevillano, puedo entender perfectamente las razones, ¿no? Y todos aquí creo que también. Si tienes que ir al pozo a buscar agua, normalmente eso se hacía a primera hora de la mañana o a últimas horas de la tarde para evitar el calor extremo del día, ¿no? Por lo tanto, no era la conducta más habitual el tener que ir a buscar agua al mediodía. Y quizás esto nos puede hacer preguntarnos el por qué esta mujer iba a mediodía a buscar agua, ¿no? Quizás la situación vital de la mujer, que después se explica, ¿no?, que Jesús pone sobre la mesa, tiene que ver con esa circunstancia, ¿no? Porque, como se dice, ella ha tenido 5 maridos y ahora vive con un hombre. Y quizás era el objeto de las habladurías del pueblo, ¿no?, estas relaciones que ella había sostenido. Y objeto de crítica, de murmuración. Hoy quizás lo podríamos llamar bullying, incluso a día de hoy es algo mucho más común de lo que nos gustaría, ¿no? Que enseguida que vemos a alguien que no tiene un comportamiento, vamos a decir, normativo, pues la gente les señala, ¿no? Y especialmente, pues si es una mujer en su relación con los hombres, pues aún más todavía en medio de una sociedad patriarcal, y hay no solo esto, sino que además en una sociedad donde la mujer no se consideraba un ser humano de pleno derecho, ni muchísimo menos, y mucho menos en comparación con un hombre, ¿no? Así que, como digo, este detalle también pone de relieve una situación también, vamos a decir, inapropiada desde el punto de vista de la sociedad de la época y, como digo, muchas más veces de las que nos gustaría, también desde la nuestra, ¿no? Con este historial de 5 maridos, ¿no?, al que he hecho referencia y que Jesús, como digo, pues pone sobre la mesa, ¿no? Esta referencia ha hecho que muchos intérpretes a lo largo de la historia
hayan intentado cargar sobre la mujer un comportamiento inapropiado, ¿no? Al haber tenido esos 5 maridos, ¿no? Y al estar viviendo ahora con otro hombre, pues eso era un comportamiento inapropiado de parte de la mujer, un comportamiento deshonesto. Incluso se han hecho referencias a una especie como de prácticamente prostitución, ¿no? De parte de esta mujer. Sin embargo, estas referencias no hacen en absoluto justicia al texto, ¿no? Y mucho tendrá que ver con esa mirada masculina, machista y patriarcal con la que muchas veces se ha interpretado el texto bíblico y aún hoy sigue presente, ¿no? Pero la realidad es que el texto, en ningún caso Jesús le dice a la mujer que tenga que arrepentirse de ningún pecado. Y además, en el contexto bíblico y social de la época, lo más probable es que haya ido pasando de un marido a otro contra su voluntad, porque ella no podía escoger. Muchas veces las mujeres, muchas veces por no decir todas, no podían escoger, ¿no?, a sus maridos. Probablemente aquí habían entrado en juego otras circunstancias, ¿no? Quizás la ley del levirato, que se nombra en el Antiguo Testamento y que no quiero extenderme en exceso en esta predicación, ¿no?, explicándola, pero una ley donde una mujer, cuando el marido moría, ¿no?, incluso había una, una cuestión legal, una ley, ¿no?, que permitía, que incluso casi obligaba, ¿no?, a que alguien de la familia levantara descendencia, ¿no?, a la persona, al hermano muerto, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa ley estaba ahí. En la Palestina del siglo I, lo que sí que está claro es que las mujeres legalmente dependían del hombre, ¿no? Hasta hace 4 días ha sido así, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hasta hace 4 días en España una mujer no podía abrir una cuenta corriente sin permiso de su marido, ¿no? Entonces, imaginaos en la Palestina del siglo I, una mujer para sobrevivir debía de depender legal y económicamente de un hombre y ella no controlaba, ni muchísimo menos, las circunstancias legales que marcaban todo eso. Por lo tanto, eso está ahí. Además, el texto no afirma en ningún caso que la mujer fuera una prostituta. De hecho, habla de maridos, no habla de clientes, ¿no? Y eso me parece evidente, ¿no? Creo que, como digo, muchas veces se ha interpretado muy injustamente la circunstancia de esta mujer. No sabemos qué pasó con esos maridos, si murieron, intervino esa ley del levirato a la que he hecho referencia, o si que quizás hubo divorcios a los cuales los hombres podían apelar, ¿no? Y que también estaba recogido en el Antiguo Testamento ese divorcio. Por lo tanto, el Evangelio no especifica las razones por las cuales la mujer vivió estas circunstancias, pero está bastante claro que no eran circunstancias bajo el control de la mujer por la situación social del momento, ¿no? Y ni tampoco parece que sea una referencia explícita a la moral sexual, porque no se habla de pecado, no se habla de perdón, y si fuera así, muy probablemente el relato hubiera sido mucho más breve de lo que encontramos aquí, ¿no? Así que el núcleo de este relato no tiene nada que ver con la moral sexual, sino con el encuentro profundo de Jesús con una mujer que tiene una situación vital complicada. Y en medio de esa realidad vital se produce un diálogo teológico intenso y muy fecundo, ¿no? Y que, como digo, va a culminar en un cambio a la hora de entender la vida y de vivir la vida de parte de la mujer. Es una teofanía, ¿no? En el Evangelio de Juan, ¿no? De Jesús se revela como Dios y esta mujer así lo entiende. Muy probablemente este ejercicio de empatía de Jesús con la mujer tenga que ver quizás con esa situación de la mujer, ¿no? No sé si a veces nos hemos parado a pensar este texto desde la situación de la mujer. Una mujer que para poder ser parte de la sociedad tenía obligatoriamente que relacionarse con un hombre que no era de su elección, que de alguna manera era llevada de aquí para allá y no tenía más remedio que hacerlo así si quería seguir viviendo en la sociedad de la época, ¿no? ¿Cómo lo viviría ella, no? ¿Cuál sería su nivel de frustración? ¿Cómo se entendería a sí misma como ser humano? ¿Cómo se entendería ella misma, no? Si quizás hubiese aspirado, ¿no?, como persona, como ser humano que era, a tener otro tipo de vivencia en su sociedad, pero no, ella se había visto obligada a tener esa vida. ¿Cómo la hacía sentir a ella, no? Qué hartazgo vital no debería de sentir esa mujer, ¿no?, ante tan poca libertad
para poder ser persona, unas circunstancias en las cuales ella no podía decidir, no podía intervenir de ninguna de las maneras. Cuánta frustración vital, no debía de acumular esa mujer. Probablemente la referencia de Jesús a eso tenga que ver más con ese ejercicio de empatía de la situación vital desde el punto de vista de esa mujer como ella lo vivía, ¿no? Y parece ser que con la conversación de Jesús se sintió muy liberada, ¿no?, de esa circunstancia. Por lo tanto, yo me inclino más a entender el texto desde esta circunstancia. Además, dentro de estas cuestiones que estamos considerando, ¿no?, de esta relación inapropiada, esta situación inapropiada de la mujer desde el punto de vista social, pues también se añade el hecho de que era samaritana. Y es que el texto nos recuerda explícitamente que los judíos y los samaritanos no compartían buenas relaciones. Entre ambos pueblos existía una larga y conflictiva relación. Los samaritanos, que descendían de las 10 tribus del norte de Israel, tras la conquista de los asirios en el siglo octavo antes de Cristo, pues la élite había sido deportada, pero los que se quedaron habían contraído matrimonios mixtos y ya no solamente a nivel relacional, sino que habían obviamente hecho mixta también la cultura y la religión. Desde el punto de vista del pueblo judío, que se sentía elegido por Dios y que debía una fidelidad a ese Dios, las acciones de los samaritanos, ¿no?, el lugar de los samaritanos era de impureza, era de infidelidad, incluso se consideraba pues idolatría. Eh, Desde el punto de vista del Evangelio de Juan está claro que los samaritanos es una raza mestiza y no son auténticos descendientes del pueblo de Dios, precisamente por estas circunstancias que os estoy explicando. Los samaritanos, por otra parte, no se percibían así. Ellos tenían sus propias escrituras, tenían el Pentateuco samaritano y tenían su propio lugar de culto, que no era el templo de Jerusalén, sino el que se encontraba en el monte Garizim, ¿no? Por lo tanto, que se estableció después de la muerte de Salomón. Por lo tanto, está claro que eran dos pueblos que vivían historias prácticamente paralelas y antagónicas entre ellos, ¿no? De hecho, esta historia de conflicto se acentuó aún más en la historia, valga la redundancia, porque siglos más tarde los judíos se anexionaron una parte del territorio samaritano, destruyeron su templo en la expansión ammonea en el siglo II a.C. Es decir, que se había generado una relación de desprecio mutuo entre ambos pueblos, ¿no? Los judíos, como digo, acusaban a los samaritanos de idolatría, que adoraban a dioses extranjeros, y esta acusación se refleja en algunos libros como los de los Reyes, ¿no? Así que es evidente que este encuentro de Jesús, que es judío y que va de Judea a Galilea, con la samaritana, es un encuentro que otra vez socialmente es absolutamente inapropiado. De hecho, en la diapositiva que os estoy compartiendo, no solamente os pongo la foto de Jesús hablando con la samaritana para de alguna manera evocar esa situación, sino que también os pongo la foto del mapa para que podamos ubicar dónde está Judea, dónde está Galilea y dónde está Samaria, que está justo en medio de ambos territorios, ¿no? Y la flecha que circunvala el territorio de Samaria era la ruta habitual que utilizaban los judíos cuando se querían comunicar, cuando querían ir de Galilea hacia Judea o al revés, ¿no?, de Judea hacia Galilea. Sin embargo, Jesús opta, y Juan así lo señala intencionalmente, por pasar por el territorio de Samaria. Así que este encuentro no es un encuentro casual, sino que es un encuentro buscado por Jesús y especialmente señalado por Juan con una intención teológica. De hecho, utiliza el verbo tenía que pasar, era necesario, ¿no?, que evoca incluso el lenguaje de la crucifixión, ¿no? Está claro que, como digo, este encuentro con la samaritana no fue accidental, no fue casual y forma parte del proyecto de revelación de Dios en Jesús y que Juan quiere poner especialmente de manifiesto en su evangelio. Así que queda claro que la situación de la mujer no era precisamente la más apropiada desde los puntos de vista sociales de la época y, por desgracia, muchas veces aún perduran en pleno siglo XXI en nuestra propia sociedad. Por eso, hay alguna teóloga que habla de este encuentro, y así pasamos a la siguiente diapositiva, habla de este encuentro como el cortejo de Samaria, ¿no? Yo hacía esta referencia a este amor improbable, ¿no?, desde según qué ojos, ¿no?
entre Dios y la samaritana, entre Jesús y la samaritana, ¿no? Y es que el lugar donde se produce el encuentro ya de por sí nos va a evocar y nos va a llevar a considerarlo desde el lenguaje del amor, ¿no? Porque fijaos que el encuentro se produce en el pozo de Jacob. Y es interesante notar esa referencia a Jacob. Jacob, el padre común de samaritanos y judíos, en una relación de absoluto conflicto, de absoluta exclusión de los unos hacia los otros, Jesús escoge el pozo de Jacob. Hace referencia al padre común entre unos y los otros, ¿no? Es, como digo, una referencia que yo creo que todos podemos hacernos cargo de lo que quería, de alguna manera, evidenciar Juan, ¿no? Con esta referencia y con este lugar, ¿no? Un lugar de unión y no de exclusión, un lugar que hacía referencia a lo común, a lo que les unía y no a lo que les excluía o a lo que le llevaba a la desunión. Por lo tanto, la referencia al pozo de Jacob no es, como digo, casual. Además, el lugar, el pozo, es un lugar que evoca relaciones profundas, relaciones de matrimonio, entendido como tal en el Antiguo Testamento, ¿no? De relaciones entre personas que resuenan en el eco, en la cabeza de todos los lectores del Evangelio de Juan, incluso también en la nuestra, ¿no? Pese a la distancia también cultural, ¿no? Jacob y Raquel, ¿no? En Génesis, ¿no? Se encuentran alrededor de un pozo. Moisés y Séfora también, Isaac y Rebeca. Hay grandes historias de amor de personas absolutamente relevantes en la historia de la revelación del pueblo de Dios, que surgen en torno a un pozo. Por lo tanto, como digo, la referencia que el encuentro entre Jesús y la samaritana se produce en el pozo de Jacob, creo que ya, ¿no? Vamos pillando que va mucho más allá que un lugar físico cualquiera, ¿no? Además, fijaos que este relato se encuentra después del relato de las bodas de Canaá, o incluso en esa referencia que justo los versículos anteriores hace Juan el Bautista a Jesús y le nombra como el novio, ¿no? Le nombra de esta manera y de hecho él se refiere a sí mismo, Juan el Bautista se refiere a sí mismo como el amigo del novio, ¿no? Que por lo tanto no es tan importante como el novio. En esos versículos anteriores, como digo, al relato del encuentro con la samaritana. Por lo tanto, en el Evangelio de Juan, Jesús aparece claramente con rasgos esponsales. Y es que el pueblo de Dios se ha descrito muchísimas veces como una novia, tanto en el Antiguo Testamento, que era la imagen que evocarían seguramente los lectores del Evangelio de Juan, como en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque obviamente Juan sigue con esta imagen del pueblo de Dios como novia y Jesús como novio, y en Apocalipsis, ¿no? Pues va a hablar de ese banquete, ¿no? De ese encuentro del novio con la novia, con su iglesia, ¿no? Pero también en los profetas, Isaías, Jeremías, Oseas, se hace referencia al pueblo de Dios como la novia, ¿no? Como la mujer. Por lo tanto, aquí se está presentando a Jesús como el verdadero esposo. Un Jesús que en este evangelio y en esta conversación se va a revelar como el auténtico Dios. Es Dios encarnado quien se está encontrando con esta mujer en esas circunstancias tan inapropiadas, si me permitís la expresión, socialmente hablando, como las que tenía esta mujer samaritana. El amor, por lo tanto, está presente. El amor de Dios hacia su pueblo, eso sí, un amor que supera toda exclusión y que supera todo prejuicio. Un amor, obviamente, que no tiene que ver con un romance humano, sino que tiene que ver con el amor de Dios expresado en el Mesías, en Jesús, por todo su pueblo. Y cuando digo todo su pueblo, a la luz de lo que hemos reflexionado, quiere decir todo su pueblo, sin exclusiones, ¿no? Ni de la mujer, ni de su circunstancia, ni por ser samaritana, ni por tener otro lugar de adoración. Fijaos, ¿no? Cuántas cosas hemos traído a la cabeza de la posición de la samaritana. Jesús supera todo eso y quiere hacer entender que el amor de Dios va más allá que todo esto. Y no hay duda de que él se reivindica como Dios, como el Mesías, porque hace referencia y se designa a sí mismo como yo soy. Cuando dialoga con la mujer dice yo soy, ¿no? Todos nos viene a la cabeza cuando se utiliza esa expresión, ese yo soy de Moisés, ¿no? Que recibe Dios o que Dios se expresa de esta manera con Moisés, ¿no? En ese capítulo 3 del libro del libro de Éxodo, ¿no? Por lo tanto, Jesús, no hay duda, se está refiriendo a sí mismo
como el enviado de Dios, como el Mesías, como el ungido, como la apuesta de Dios por su pueblo, si me permitís, por el ser humano, y está evidenciando su programa, y su programa es que la mujer samaritana está incluida en esa expresión como objeto de amor por parte de Dios, con todo lo que eso suponía, ¿no? Vemos aquí algo que también es chocante, ¿no? Y es que, de nuevo, ¿no? Nicodemo, un líder del pueblo judío, un hombre capacitado, formado, no acaba de reaccionar ante ese encuentro con Jesús y, sin embargo, una mujer anónima, samaritana, se siente absolutamente interpelada por esa expresión de amor que siente en boca del Mesías, ¿no? Se siente interpelada personalmente, se siente objeto personal de ese amor de parte de Dios en Jesús, ¿no? Ahí surgen temas como el agua, ¿no? Porque la mujer ha ido a buscar agua y Jesús le habla del agua que quita la sed, el agua que brota para vida eterna. Surge el tema del espíritu, de la adoración, fijaos, ¿no? Que el texto dice que Dios busca a esos adoradores que le busquen y que le adoren en espíritu y en verdad, ¿no? Cuando hemos estado hablando de esos lugares de adoración de Jerusalén y el templo samaritano, ¿no? Dos lugares de adoración que competían entre sí y, sin embargo, en esta conversación surge esa expresión de Jesús que busca a adoradores auténticos que le adoren en espíritu y en verdad. No va a depender si el templo está en Jerusalén o está en Samaria, ¿no? Por lo tanto, como digo, es una conversación donde Jesús se revela como Dios y se revela como un Dios de amor, como un Dios de gracia que trasciende y supera cualquier exclusión y cualquier separación que los seres humanos podemos hacer con respecto a los otros, ¿no? La mujer, está claro, no encaja bajo ningún concepto en el perfil esperable y, sin embargo, comprende perfectamente, quizás precisamente por eso comprende perfectamente el mensaje de Jesús, que la ha convertido en una persona digna, la ha convertido en una persona a la cual se le da respeto, la escucha como si fuera un hombre, si me permitís esa expresión, la escucha de esa manera y, por lo tanto, le está dotando de absoluta dignidad, de plena humanidad. ¿Cómo se sentiría, ¿no? Esa mujer que se sentía, ¿no? Que vivía esa relación donde probablemente se consideraba un ser absolutamente invisible que dependía de lo que otros decidieran por ella, ¿no? Otros, ya fueran maridos y hombres o ya fuera la ciudad donde vivía con sus habladurías, ¿no? Pero ¿cómo viviría, ¿no? Como hacíamos la pregunta antes, ella, todas esas circunstancias. Sin embargo, en esa conversación con Jesús se la trata como a un ser humano pleno, de tú a tú, respeto, dignidad concedida de manera plena hacia la mujer. Muy probablemente por eso reacciona con el gozo y la alegría con la que reacciona, al encontrarse no solo con el Mesías, con aquel que estaba viniendo en el nombre de Dios, sino porque su mensaje era un mensaje de restauración, de gracia, de plenitud y de inclusión, que la hacía a ella un ser humano, ¿no? Y que superaba todas las exclusiones bajo las cuales, ¿no? vivía su día a día. Quisiera ir acabando esta reflexión, ¿no? Ahí os pongo una última diapositiva. La verdad es que os pongo casi un burdo intento por parte de la inteligencia artificial, ¿no? De llevar la historia del pozo de Jacob, llevar la historia del encuentro de Jesús con la samaritana a nuestra Barcelona del siglo XXI, a Cataluña siglo XXI, a nuestra realidad en el siglo XXI, ¿no? Cuánta necesidad hay de pozos de Jacob en nuestra sociedad. Cuánta necesidad hay para tantas personas de encontrarse con Jesús y con el Mesías, con un Mesías que está compartiendo un mensaje de amor inclusivo en su máxima expresión hacia todas las personas, un amor con mayúscula, una gracia con mayúscula que devuelve la dignidad a todos los seres humanos, ¿no? Cuánta necesidad tenemos, como digo, en nuestra sociedad. Cuántas samaritanas, ¿no? Hay a nuestro alrededor. Cuántas realidades se podían equiparar con la realidad de la samaritana del siglo I. Después, en la respuesta a la palabra, os propondré alguna cosa más concreta, ¿no? Pero ahora os quería, ¿no? De alguna manera, llevar a esa reflexión, a llevarla un poco más allá, que no meramente una reflexión intimista. Desde luego,
creo que estamos llamados a ser seguidores de Jesús, que nos sentemos, que creemos comunidades que sean pozos de Jacob, que sean capaces de recibir a todas las personas y de vivir un amor, una gracia que vaya a generar dignidad, respeto y humanidad hacia todas las personas que así lo necesitan. Aquí vemos un diálogo que transforma la realidad de esa persona. Y no solamente a nivel personal, sino que no duda en compartir su gozo con toda la ciudad. Y muchos van a venir a Jesús y le van a reconocer como Mesías por el testimonio de esta mujer. Por lo tanto, quizás lo primero, ¿no? Qué gozo tan grande sentirnos objetos del amor de este calibre por parte de Dios en Jesús, ¿no? Porque nosotros somos la samaritana también. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido heridos, frustrados en nuestra humanidad eh, y hemos necesitado, y para nosotros ha sido agua fresca, agua que quita la sed, haber encontrado el reino, haber encontrado a Jesús, haber encontrado el Evangelio? Un regalo que supera toda descripción, ¿no? Que nos llena de plena alegría. Y en eso consiste los domingos, ¿no? En celebrar la alegría del Evangelio que hemos recibido los unos con los otros. Pero que muy probablemente también esta historia nos inspira a compartir con otras personas que necesitan de ese amor, que necesitan salir de esas circunstancias de exclusión, de dolor profundo en sus vidas. Quizás también tenemos el compromiso, deberíamos de actuar con ese compromiso de hablar de la alegría, del gozo, de tener el Evangelio, de tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Bien, hasta aquí la reflexión de este domingo, hasta aquí la reflexión en torno a este texto, que espero que sea de bendición y de edificación para todos y cada uno de nosotras y de nosotros y también como comunidad. Y como digo, después en la respuesta a la palabra, pues profundizaremos un poquito más en las consecuencias, ¿no? De una historia como esta. Que el Señor bendiga su palabra.